familia de Toulouse Radio, sean bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Nexo Juvenil. Estamos muy contentos de poderles acompañar y de poder iniciar este nuevo espacio, esta nueva temporada para poder compartir con todos ustedes. Les saludo Owen Sigüenza, coordinador del Departamento Juvenil de Toulouse Radio, y en esta oportunidad me encuentro con un buen amigo de la casa, con un buen amigo de varios años, Luis Argueta. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros acá, iniciando esta nueva temporada. Así es, bendiciones a cada uno de ustedes que están conectados ya en esta nueva temporada de Nexo Juvenil. Gracias por la invitación y la oportunidad que me dan de poder estar con ustedes iniciando esta nueva temporada de Nexo Juvenil, y gracias a todos los que están ya sintonizando y conectando con nosotros a través de esta página de Toulouse Radio. Gracias a ustedes, y esperamos que ustedes se puedan conectar en cada capítulo de esta nueva temporada de Nexo Juvenil. Gracias por siempre tomarnos en cuenta nosotros como jóvenes para participar en esta plataforma. Amén. Excelente, Luis. Gracias de verdad por siempre hacer el espacio de estar con nosotros en los diferentes espacios. Y en esta oportunidad vamos a iniciar este primer capítulo platicando de un tema bastante interesante, y es el tema cuando la iglesia exige perfección. Cuando la iglesia exige perfección. Fíjate, Luis, que este tema es bastante interesante porque creo que por lo menos acá en Centroamérica hablar de perfección es una situación complicada, sobre todo dentro de las iglesias, porque hay muchas iglesias que llevan muchísimos años desarrollándose. Hay muchas personas que están dentro de las iglesias, y yo quizás empezaría diciendo que justamente son los liderazgos de la iglesia que de repente tienen como esa visión que obviamente respetamos, de repente decir es que los jóvenes, por ejemplo, tienen que ser jóvenes que no hagan esto, jóvenes que no hagan lo otro, y con esto no queremos decir de entrada que hacer todo está bien, porque por supuesto hay un límite, pero muchas veces la iglesia a través de los años y a través de esta parte de ser conservadores exigen o llaman mucho a la juventud a ser perfectos. Pero me gustaría empezar planteando cuál es la perfección que la iglesia busca, o cómo la iglesia ve a la perfección dentro de la juventud. Así es, fíjate, Owen, que esto pasa bastante en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, que a veces sin darnos cuenta, la misma iglesia crea una cultura donde buscan un cristiano ideal. ¿Qué quiere decir un cristiano ideal? Buscan a alguien que no falle, que siempre esté bien, que siempre tiene todo bajo control, pero muchas veces esto es bastante fuerte, porque a veces esto hace de que muchos jóvenes o personas cristianas vivan de apariencias, más no de un corazón en realidad limpio, y de un corazón que busque hacer lo recto, sino que más que todo aparentar, porque la iglesia me está exigiendo ser perfecto, y esto es bastante peligroso, porque en realidad nadie es perfecto, ¿verdad? Hay luchas, hay procesos, hay momentos difíciles. Obviamente nosotros estamos caminando y avanzando en una lucha constante para poder llegar a avanzar en el camino de nuestro Señor Jesucristo, a buscar ser perfectos. Nadie es perfecto, pero buscar ser mejor personas cada día, mejores jóvenes cada día. Muchas veces hay pruebas, luchas, que las cuales a veces caemos, pero nosotros en la gran misericordia de Dios tenemos que pedir salir de muchas de estas situaciones. Pero la iglesia muchas veces exige a los jóvenes no fallar, exige a los jóvenes mantener una línea que no está mal, está bien, que busquemos ser mejores cada día, pero no debemos de juzgar o poner en tela de juicio, ser bastante severos con las personas, sino que en vez de juzgar y de ser severos, tratar de ayudar para que la persona mejore, para que la persona supere, eso que le causa el no ser, pues, lo que llamamos perfecto. Fíjate que me gusta esta parte que mencionabas, el ayudar, porque fíjate que hay una situación interesante, y es que las iglesias en la actualidad se están llenando mucho de jóvenes, y enhorabuena. Eso es justamente lo que se busca, ¿no? Muchas iglesias están invirtiendo mes con mes en actividades juveniles para atraer a la juventud, porque la juventud, valga la redundancia, es el presente del cristianismo, y eso está muy bien. Pero lo complicado de esto es
que hay muchos jóvenes que entran a las iglesias en la actualidad, pero en la iglesia muchas veces se proyecta una imagen del cristiano perfecto. Entonces los jóvenes llegan con situaciones que quizás no son las más adecuadas, por decirlo algo, vestimenta, lenguaje, educación, y entran a la iglesia pues con todas estas situaciones que han aprendido del mundo. Y lo correcto, consideraría yo, es ayudar, justamente como tú decías, para que este cambio pueda darse paulatinamente. Tú lo decías, no somos perfectos. La palabra del Señor nos invita a buscar esa perfección, pero obviamente dentro de esta perfección vamos a tener recaídas, como tú lo decías, vamos a tener luchas constantes, y justamente no solo aquellos que van llegando a la iglesia, sino aquellos que ya tenemos años dentro de la iglesia, también tenemos situaciones, tenemos luchas internas, por ejemplo, carácter, lenguaje, que es una de las cuestiones como más comunes que los jóvenes vivimos, y por supuesto hay otro tipo de pecados ocultos complicados y difíciles, pero cuando la iglesia nos presenta a un cristiano perfecto, nos obliga a buscar esa perfección. Y digo entre comillas esa perfección porque realmente todos estamos dentro de un proceso. Y hasta el que lleva 20 años en la iglesia, que lleva 40 años dentro de una iglesia, tiene un proceso. Está luchando, está buscando mejorar cada día, y es complicado que en un primer momento nosotros le cerremos las puertas a la juventud para buscar esa oportunidad de cambiar a través del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Así es, como lo dijiste, lo mencioné en su momento, somos sinceros, nadie es perfecto, la misma Biblia lo dice, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios. No estamos justificando el pecado, no estamos justificando de que vamos a andar pecando, obviamente no, para nada, no se malinterprete esto, pero aquí me surge una pregunta, fíjate, Owen, que quiero dejarla aquí. Si tal vez en las iglesias estamos confundiendo santidad con perfección. Fíjate que esto es algo que yo me puse a pensar, porque es cierto, la Biblia nos dice, nos llama a la santidad, y muchas veces las iglesias confunden esto con perfección, y yo me di a la tarea de buscar cuál es la diferencia entre santidad y perfección, y yo encontraba que santidad habla más que todo de ser apartado para Dios, de tener una relación, identidad y proceso con Dios, y caminar cada día buscando agradar a Dios y buscando cumplir la palabra de Dios. Es algo progresivo, que cual estamos trabajando día a día para poder llegar a eso. En cambio, la perfección, esto nos llama a no tener fallas, a no tener errores, a no tener pecados. Entonces, errores es peligroso, porque esto puede traer a que el joven, a que el cristiano se sienta que no es apto para estar en la congregación, y esto puede acarrear a un resentimiento o a una alejanía de nuestra congregación, el ancho de la perfección que me está pidiendo la iglesia. Entonces el pensamiento que viene es, no, yo no, me están pidiendo mucho, ¿para qué voy? Si no puedo, más que me critican, me ven mal, entonces es bastante peligroso, porque también ahí podemos caer en ser piedra de tropiezo para, ¿no? Estamos pudiendo juzgarlo y ponerlo a él en esa duda si en realidad está en el lugar correcto. Entonces, como yo te dije, no estamos diciendo, entonces vamos a pecar todos. No, estamos buscando la santidad, que es decir, llevando ese proceso para poder ser mejores, para poder acercarnos más a Dios, porque eso se trata la santidad, a Dios. Pero el perfeccionismo muchas veces te aleja, porque te hace sentir que nunca eres suficiente en nuestras congregaciones, o que no es suficiente en tu congregación. Sí, totalmente. Y es que la congregación, la iglesia, es la que nos hace pensar a nosotros que no somos lo suficientemente santos, como tú lo decías, esa espiritualidad, para poder estar dentro de una iglesia. Y hay un texto bastante interesante y bastante
sin duda alguna, pues reflexivo en este punto que hablamos de tener como esa oportunidad de ayudar, como tener esa oportunidad de ser empáticos con aquellos que también están en lucha constante para buscar de alguna manera la perfección que hablamos. Y dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y de alguna manera la palabra del Señor en este texto nos dice hipócritas, de alguna manera, porque nosotros decimos, ay, es que yo soy espiritual, es decir, yo soy el apóstol, yo soy el santo, que obviamente lo digo con respeto, pero nosotros decimos, es que yo soy el pastor, es que yo soy el líder de jóvenes, y la palabra del Señor nos dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, este texto es bastante interesante porque la palabra del Señor nos dice, ok, todos tenemos esa oportunidad de recaer en la lucha, en el pecado. Pero si nosotros decimos que somos espirituales, ayudémosle a ese joven que de repente está pasando una situación y que de repente se siente, hermano, y yo ya no sé qué hacer con mi pecado porque ha llegado demasiado lejos y no sé cómo resolverlo. Entonces la palabra nos recuerda, con mansedumbre. Hay que pensar, si nosotros estuviéramos en esos zapatos, seguramente nosotros también quisiéramos que alguien nos diera esa ayuda. Así es, entonces aquí, como tú dijiste, bueno, aquí la santidad reconoce que fallamos, pero nos levantamos y seguimos avanzando, obviamente. Mientras que la perfección muchas veces genera culpa, presión y apariencia y hace pensar que si fallo ya no valemos nada, pues. Entonces, la misma Biblia, bueno, nos hace llamados, en varios versos dicen, sean santos. Es decir, es un llamado constante que nos hace ser santos. Y también dice que la gracia de Dios es suficiente para poder cambiarnos, la gracia de Dios. Entonces, cuando la iglesia transmite perfección en lugar de gracia, pasan cosas como que las personas se alejan, personas viven una doble vida, que es bastante peligroso. Personas prefieren esconder su pecado y vivir de las apariencias para no ser juzgados, y eso estamos haciendo que la persona pues tenga ese pecado oculto, porque obviamente el miedo de que me vayan a juzgar, obviamente nosotros tenemos que buscar ayuda en nuestros pastores para salir de algún pecado, para salir de alguna prueba, buscar a nuestros líderes de jóvenes, a nuestros líderes de nuestra congregación, a los ancianos. Tenemos que buscarlos cuando nosotros queremos salir de algo que está incorrecto en nuestras vidas. Entonces, esto es fuerte porque la iglesia debería ser un lugar seguro, no un lugar de presión o sea, tenemos que dar y transmitir que la persona sienta que en la iglesia puede superar su pecado, que en la iglesia puede encontrar perdón, que en la iglesia puede encontrar un cambio en su vida, no generar esa presión de que tengo que ser perfecto, no puedo pecar, si peco ya no valgo. Entonces tenemos que nosotros ser de esos cristianos que en lugar de juzgar, tratamos de ayudar, y no es de ir como decimos, si vimos en pecado a alguien, ir con los demás hermanos, no, hablar con el que vimos en pecado, y si esta persona pues no busca cambiar o ya no seguir haciendo esto, pues se hablan con nuestros líderes, con nuestros pastores, y pues ya obviamente si esta persona tampoco allí pues quiere superar ese pecado, pues ahí ya siguen otras situaciones, pero no es que nosotros vamos a juzgar y llegar a decir, no, ya no tenés perdón de Dios, ya no vengas a la iglesia, o porque eso, lejos de ayudar, pues obviamente estamos afectando a la persona que necesita buscar ese lugar donde puede encontrar el cambio y el perdón. Sin duda alguna. Y mencionabas algo interesante, Luis, y es la doble vida que muchas veces se llega a vivir gracias a vivir en presión de buscar la perfección. Y es que hay una situación difícil, y es que
eh, cuando nosotros buscamos la perfección, peligramos a aparentar lo que no somos. Entonces, esto es difícil porque cuando la iglesia nos dice que tenés que ser así, entonces tú decís, bueno, si yo tengo una situación, un pecado, por ejemplo, con el alcohol, con la droga, voy a fingir en la iglesia que yo no tengo nada, voy a llegar bien vestido, por así decirlo, y cuando ya no esté nadie cerca de mí, voy a ir a tomar, voy a ir a fumar. Entonces, la iglesia nos obliga muchas veces, o nos orilla, más bien dicho, voy a decirlo de esta forma, la iglesia nos orilla a nosotros a aparentar lo que no somos, o a vivir o a mostrar lo que nosotros en realidad no somos, o en realidad nosotros no estamos realmente siendo. Muchas veces la iglesia nos obliga a buscar eso de, no, todo está bien con mi vida, pero en realidad no es así. En realidad no estamos teniendo esa verdadera oportunidad de tener un cambio, de ser unas personas o unos jóvenes con perfección, entre comillas, ¿no? Pero entonces es complicado porque la iglesia nos hace sentir que nosotros debemos de aparentar ser lo que muchas veces no somos, y olvidamos justamente lo que decía, el proceso de dejar que el Espíritu Santo sea quien vaya moldeando y cambiando esas actitudes, esas luchas que nosotros estamos teniendo y transformándolas a ser diferentes. Así es, y entonces el llamado también que en esas situaciones que yo quisiera hacer es que nosotros tengamos el corazón de Jesús. Si vos ves, Owen, si vemos a Jesús en la Biblia, Él nunca trató a las personas desde la exigencia de la perfección. Él trató desde el amor, es decir, por ejemplo, a la mujer que todos querían condenar, a Pedro después de fallar. Jesús no decía, sé perfecto y luego ven. Jesús decía, ven tal como estás, porque Él sabía de que Él tenía, el Espíritu Santo podía cambiar lo que tú dijiste a la persona, podía transformar, porque Él hace nueva todas las cosas, dice la misma palabra de Dios. Entonces, la iglesia busca que aquel que está fallando, aquel pecador, está buscando a los pecadores para cambiarlos, para restaurar sus vidas. Entonces, es bastante importante esto, que nosotros podamos mostrar a Dios con aquel que se siente que se encuentra en algún problema, en alguna situación, en alguna prueba, en algún pecado. Obviamente, como tú dices, las iglesias exigen mucho y que nosotros seamos el cristiano ideal, el que no falla, el que no peca, pero en realidad somos humanos y en algún momento, de una u de otra manera, hay debilidades y obviamente nosotros tenemos que superar estas debilidades, pero no tenemos que ser tan severos con estas personas, sino que desde el amor de Dios tratar de ayudarles, tratar de aconsejarles. Inclusive nosotros desde nuestras casas podemos orar por nuestros hermanos, podemos llevar una carga por nuestros hermanos, que es bastante importante. Si nosotros sabemos que un hermano tiene una debilidad con X o Y cosa, en nuestras oraciones pidamos misericordia de parte de Dios, que el Espíritu Santo llegue a esa vida y restaure ese corazón, restaure esa vida, para poder en realidad hacer la obra de transformación, para que pueda dejar ese pecado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y pues buscar, pues ayudar en vez de juzgar. Fíjate que tú decías algo importante, y es que Jesús no exigía perfección. Jesús en realidad ofrecía transformación. Y es que cuando Jesús vino a esta tierra y estuvo acá y predicó la palabra, Él buscaba predicarle a personas imperfectas, no buscaba personas que se denominaban perfectas. Entonces el Señor no nos está pidiendo ser perfectos, nos está dando la oportunidad a nosotros de buscar transformación en Él. Únicamente vamos a encontrar esa transformación en las manos del Señor y a través del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en un texto bastante interesante, en Mateo 11:28. Es un texto que muchas veces hemos escuchado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque yo
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este texto y estos versículos son interesantes porque el Señor nos dice, venid a mí, todos aquellos que estén trabajados y trabajados y cargados. En otras palabras, el Señor nos dice, venid a mí, tú que estás en pecado, tú que tienes esa lucha, que yo os haré descansar. En otras palabras, que yo les daré libertad. Entonces, el Señor nos está invitando a buscar esa transformación a través de Él. Muchas veces nosotros decimos, es que yo no voy a la iglesia porque yo soy pecador. Yo no voy a la iglesia porque yo tengo esta situación, yo tengo la otra. Y justamente esas son las personas que el Señor está buscando. La iglesia está llena de pecadores. Y es importante decirlo y resaltarlo. Todos aquellos que llevamos años dentro de una iglesia sirviendo, somos los más pecadores. Porque pecamos con el pensamiento. Salimos de algún lugar y vamos en la calle y alguien se nos atraviesa y ya queremos decirle de todo. Vamos en la calle y alguien nos hace una mala cara y nosotros les hacemos la misma cara, pero al revés. O sea, es decir, nosotros no somos perfectos y no estamos diciendo que vamos a vivir en esa imperfección toda la vida, pero es un proceso, es un cambio constante. Si antes nosotros decíamos 50 malas expresiones, bueno, tal vez hoy decimos la mitad, pero es un proceso. Nada es de la noche a la mañana. La palabra del Señor nos recuerda que nosotros debemos de estar en esa lucha constante y ir a Él para que Él se encargue de liberarnos de esos pecados, de esas cargas y de esas opresiones. Así es, ahorita que estabas diciendo eso, se me venía una frase que la dicen a veces en mi congregación, y es que cuando vos decías que nosotros desde el pensamiento, desde cuando vemos a una persona y queremos decirle de todo, es un pecado, y no hay pecado grande ni pecado pequeño, pecado es pecado, tanto obviamente un pecado, hay un pecado de pensamiento igual que un pecado de otra índole, pero pecado es pecado, bien como tú lo dijiste, todos en algún momento cometemos un pecado, ¿verdad? Entonces, pero poderoso es Dios para poder, bajo su gracia y su Espíritu Santo, darnos el perdón y poder cambiar nuestra vida para tratar de ser, como bien lo dije desde un inicio, mejores en este proceso que estamos buscando, pues llegar a la santidad, que es el proceso a seguir para poder llegar a cumplir la palabra de Dios, a poder estar más cercanos a Dios. La iglesia no es un museo de perfectos, obviamente, como tú lo dijiste, sino que es un hospital donde aquellas personas que necesitan sanar, que necesitan ser restauradas, lleguen ahí. Entonces nosotros tenemos que transmitir eso, dar esa seguridad a aquella persona que se siente impura, de decir, aquí puedes encontrar el perdón de Dios, no el perdón nuestro, porque el perdón nuestro no es el que tenemos que buscar, el perdón de las personas, sino que el perdón de Dios, porque al final Él es el que nos ha dado la salvación y el que nos da la vida eterna. Entonces, en ese sentido, si alguien de ustedes que nos puede estar viendo, que nos puede estar escuchando en esta tarde, se siente que ha sido o se ha sentido insuficiente, o se ha sentido juzgado, o se ha sentido que no encaja en su congregación, en su grupo de jóvenes, le queremos recordar que Dios no le está pidiendo una perfección, sino que Dios pide un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a reconocer que ha pecado, a reconocer que ha fallado, pero que quiere cambiar, que quiere dejar de pecar, que quiere dejar eso que ha hecho que se sienta impuro. Pero en realidad tenemos que también nosotros poner de nuestra parte. Eso tampoco es un juego de decir, le pido perdón a Dios y ya vuelvo a pecar. No, es también que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que si hemos estado haciendo un pecado y vamos a pedir perdón a Dios, el Señor tiene misericordia para perdonarnos y buscar ya no volver a cometer o seguir cometiendo ese pecado. Entonces, esto es bastante importante, ya que la iglesia no está llamada a producir personas perfectas, sino personas que aún siendo imperfectas, deciden vivir apartadas para Dios cada día, deciden buscar a Dios cada día. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Tenemos que buscar que las personas sientan que pueden encontrar ese perdón, que pueden encontrar esa paz
en nuestras congregaciones, no sentir que están siendo juzgadas, que están siendo examinadas, que están siendo allí pues haciéndoles pues ver o sentir que no son dignas de estar en la iglesia. Tenemos que buscar que las personas sientan que pueden encontrar esa paz y ese perdón en nuestras congregaciones. Tú mencionabas algo muy importante, y es que no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Todos los pecados al final de cuentas son iguales. Claro que cada pecado tiene consecuencias, que cada pecado tiene mayor relevancia de consecuencias, como lo decía, que otros. No es lo mismo, quizás de repente, como tú lo decías, pensar y decir, voy a decirle algo a este hermano porque me hizo esta mala cara, a, por ejemplo, a cometer otro tipo de pecados complicados como el homicidio, por ejemplo. Pero sí es importante mencionar, como tú lo decías, que la iglesia no es un lugar donde vamos a encontrar a personas perfectas. No vamos a encontrar a personas que tengan mejor capacidad de religiosidad y cristianismo que aquellos que van llegando en los últimos meses, o que aquellos que van recién entrando a la iglesia y conociendo de Cristo. Pero sí es importante que a través de este mensaje, de esta reflexión, de esta plática que hemos tenido en esta tarde, en esta hora, podamos recordar que no somos perfectos, pero sí estamos llamados a la perfección, a buscar la transformación, más bien dicho, a buscar la transformación a través del Espíritu Santo. La propuesta en esta oportunidad es para que la iglesia pueda ser un lugar donde podamos crecer, donde también podamos equivocarnos, aprender, pero también levantarnos. Más que perfección, debemos de buscar autenticidad, acompañamiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un texto bastante bonito a través de la palabra del Señor que nos dice en Efesios 2, 8, versículo 8, versículo 9, otro texto muy conocido. Y dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra del Señor nos recuerda que por gracia somos salvos. Entonces, si por misericordia de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación, nosotros también debemos de ser misericordiosos en los grupos de jóvenes, en los ministerios de la iglesia, y tener esa misma misericordia. Y así como el Señor nos ha regalado salvación, nosotros también debemos de otorgar esa oportunidad a todas las personas que lleguen a la iglesia, a todo tipo de personas con diferentes situaciones, con diferentes luchas, a poder cambiar, a buscar dentro de nuestra casa, de la casa del Señor, esa oportunidad de transformar ese corazón, de transformar esa vida para la gloria y honra del Señor. Así es, fíjate que, bueno, cuando hablamos, y yo hablaba, solo quería establecer una advertencia, un punto, cuando hablaba de santidad, que la santidad nos permitía, pues obviamente, ir mejorando cada día, obviamente, si fallamos, poder encontrar perdón. No quiero que vayan a malinterpretar y decir que santidad es libertinaje. No, para nada. Santidad no es libertinaje, no es hacer lo que uno quiera. No estamos diciendo que uno pueda hacer lo que uno quiera. Que no seamos perfectos no significa que vivamos sin intención de cambiar, sino de que nosotros tenemos que buscar cambiar, obviamente, mejorar, pero más no queremos decir que como nadie es perfecto, hay libertad para pecar. No, para nada. Sino que si hemos pecado, si hemos caído en un pecado, porque puede ser que pase, podemos pedir perdón, levantarnos y seguir y tratar, como ya nos dijimos, a no cometerlo. La santidad no es llegar a un punto donde ya no fallamos, sino que es vivir un punto donde cada vez dependemos más de Dios, es decir, buscamos más de Dios. Jesús enseñó santidad, pero también mostró gracia, y nunca ignoró el pecado, pero tampoco rechazó a la persona pecadora, sino que los llamaba a que vinieran a él, los pecadores, obviamente, para darles perdón. Jesús tampoco bajó el estándar, sino que también abrió el camino para alcanzar gracia, para alcanzar perdón. Entonces, eso lo quería establecer, porque muchas veces se puede malinterpretar que estamos dando puerta abierta, ¿verdad?, para tener libertad. No, sí,
no somos, si bien es cierto, no somos perfectos, pero sí tenemos que tratar de ser mejores. Y quiero que nos quedemos con esa idea de ser mejores cada día y ser mejores cristianos, ser mejores personas, ser mejores jóvenes, que eso es lo que buscamos cada día y acercarnos cada día más a Dios, que es lo más importante. Amén, totalmente de acuerdo. Esa oportunidad del cambio la vamos a encontrar y la transformación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que de verdad ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este espacio durante estos minutos. Luis, gracias por compartir conmigo en esta oportunidad, en este primer nexo juvenil de la tercera temporada. Esperamos que los demás capítulos también sean de mucha bendición para toda la juventud. Así es, muchas gracias Owen y también al Ministerio Toulouse Radio por la oportunidad que nos da de participar en esta plataforma. La verdad siempre es un gusto y un placer poder compartir pantalla contigo y poder participar en este ministerio, y por supuesto gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta primera edición de esta nueva temporada de Nexo Juvenil. Y pues como dice Owen, invitarlos a estar pendiente de cada uno de los capítulos de esta nueva temporada, donde van a haber temas muy interesantes. Ayúdenos a compartir estas transmisiones para llegar a esos jóvenes que necesitan o que se sienten o están en estas situaciones de las cuales vamos a estar hablando en estos temas que vamos a tratar en esta nueva temporada. Owen, y pues como encargado del área juvenil de Toulouse Radio, ha trabajado arduamente para poder llevar a ustedes obviamente esta nueva temporada. Así que gracias Owen por la oportunidad y pues también deseando éxitos para esta nueva temporada de Nexo Juvenil. Amén, excelente Luis, gracias entonces por habernos acompañado y gracias a todos los jóvenes y familias de Toulouse Radio que se han quedado hasta el final de este episodio. Como siempre le digo, gracias por tu confianza y muy buenas tardes.